Hola chicos, bueno pues en esta nueva clase vamos a comenzar a editar nuestras fotografías que ya hemos tomado. Para eso primero tenemos que abrir nuestro archivo de Photoshop o bien desde nuestra carpeta de fotografías podemos seleccionarla y abrir desde aquí para a Photoshop. Entonces primero voy a hacer un ejercicio de editar una fotografía que está sobre fondo blanco. Yo ya he elegido esta porque me parece que está más centrada y que además el fondo es uniforme comparada con esta en la que veo que pues el fondo todavía pues tiene otro tiene estas sombras, estas arrugas que a lo mejor no puedo modificar tan bien en Photoshop. Entonces mejor voy a optar por esta, que sí puedo cambiar un poquito el sentido de la iluminación. Voy a abrir de aquí en Photoshop. Aquí cuando les aparezca esta opción solamente dice usar el perfil incrustado. Voy a decirle que sí y ok. Bueno, esta es la interfaz de nuestro programa. De este lado tenemos nuestras herramientas. De este lado tenemos algunas ventanas también como archivo en donde podemos guardar un nuevo documento. Esto es importante. Vamos a hacerlo antes que nada. Aquí también tenemos la opción de abrir. Desde aquí podemos abrir los archivos, seleccionarlos, crear un nuevo archivo, ¿no? Y abrir recientes, abrir como objeto inteligente, cerrar todo, guardar como e incluso exportar. Entonces exportar trazados a Illustrator, por ejemplo. Esto es interesante. Imprimir, ¿no? Entonces tenemos varias opciones. En este caso vamos a guardar como y vamos a guardar como PSD Photoshop y la extensión va a ser PSD. Voy a dar guardar y listo. Ahora sí ya podemos trabajar sin que se nos vaya a perder algo. Entonces aquí tenemos también edición, imagen, capa, texto, selección, filtros, vista, ventana y ayuda. De este lado nos van a aparecer todas las ventanas que querramos desplegar de aquí. Si no encontramos alguna aquí es porque no ha sido seleccionado. Por ejemplo, le digo línea del tiempo y me aparece, esto me aparece en la parte de abajo. En este momento no quiero trabajar con línea del tiempo. Esto se utiliza mucho cuando queremos hacer un GIF animado, por ejemplo, porque nos ofrece los segundos y a partir de esto lo podemos hacer. Pero en este momento no es lo que queremos hacer, así que voy a ventana y quito la opción de línea del tiempo para que ya no me aparezca. Esto lo voy a llevar abajo, lo moví por error. Mini bridge dice. Bueno, esto no sé por qué me aparece aquí, no debería aparecerme. Listo, ya lo he quitado. Ahora sí me voy a mis ventanas y aquí están todas mis opciones de acuerdo a lo que yo necesite. Una ventana muy importante es esta de capas. En Illustrator trabajamos a partir de mesas de trabajo, aun cuando se puede trabajar en capas también. Sin embargo, en Photoshop forzosamente tiene que ser en capas. Por eso es tan importante. Tenemos las opciones de crear una nueva capa, de crear un nuevo grupo de capas, crear una nueva capa de relleno o ajuste, añadir una máscara. Primero vamos a empezar a trabajar con una carpetita a la que le vamos a poner iluminaciones, porque voy a empezar a crear capas que nos puedan ayudar a modificar justamente la luminosidad que tiene. Si se dan cuenta, está muy blanco la parte de los objetos, igual que el fondo, pero el fondo sí lo queremos blanco, pero nuestros objetos no. Por eso en iluminaciones voy a ahora agregar una capa de corrección de curvas, que le voy a dar clic en curvas y nos aparece esta gráfica que podemos ir modificando. Si yo selecciono esto, lo puedo mover hacia mi izquierda, se vuelve más claro, y si lo muevo aquí se vuelve más oscuro, que es lo que yo necesito. Puedo modificar esto también. Vean cómo va cambiando.
Puedo modificar de este lado igual, pero yo no quiero hacer esas modificaciones, solamente a esta línea. Ahora, si yo ocupo, aquí están mis colores. Recuerden que el color de enfrente es el que se está usando y el de atrás, en este caso, es mi color secundario, pero lo puedo pasar hacia adelante. Por ejemplo, el negro, tomo mi pincel y comienzo, no se ve tanto, pero yo lo que quiero hacer, es en este caso quitar las sombritas que tengo aquí. Por eso utilizo el color negro. Es como si no se ve el círculo del tamaño de mi pincel porque tengo oprimido, activado mi tecla de mayúsculas. Desactivo la tecla de mayúsculas y ahora sí me aparece este circulito. Con este circulito, si se dan cuenta, miren, yo puedo borrar justamente esas sombras que tenía. Más bien, lo que yo estoy haciendo en este momento es borrar esa máscara de curvas que yo puse. Esa máscara de curvas que yo puse era para intensificar el color de mis objetos, pero también lo hizo con las sombras. Entonces, como yo no quiero que sea sobre mis sombras, lo que decido hacer es utilizar, justamente porque esto es una máscara, utilizar un color que sea contrario al que aparece aquí. Me aparece un color blanco, utilizo el color negro y a partir de ese color negro lo que yo hago es empezar a borrar justamente parte de esa capa de curvas que me hizo más intenso el color. Y en este caso solamente lo paso sobre las sombras para que las sombras ya no sean tan intensas. Se borra esa parte de la máscara que se ha colocado o de esa capa que se ha colocado. En este caso también lo voy a borrar. Si se dan cuenta, aquí en esta parte me aparecen esos puntitos porque los estoy borrando. Solamente estoy borrando la parte de la sombra. Si yo quito este ojito, vean cómo no se me modifican las sombras porque ya he borrado. De hecho, también me falta borrar un poquito más aquí. Lo puedo continuar haciendo. Pero vean, lo que sí modifica es el color de mis objetos. Hay otra cosa que quiero hacer también, y es la de cambiar un poquito la intensidad de los colores. Así que voy a agregar una carpetita más y le voy a poner color y puedo trabajar sobre los colores. Por ejemplo, voy a intensidad. Yo puedo agregar intensidad y vean cómo van cambiando mis colores. Si yo quisiera que no cambiara en alguna parte, solamente utilizo mi pincel y lo borro para que me siga quedando lo que anteriormente tenía. También puedo cambiar mi tono y saturación y puedo ir moviendo. Si muevo los tonos, vean qué es lo que pasa. Muevo esto también. Puedo mover incluso no quiero moverlo. Vamos a ver esto. Y bueno, en este caso a mí me gustaría solamente que la flor quedara en ese color moradito y no el resto. Puedo hacer dos cosas. Puedo tomar el pincel y comenzar a borrar sobre las piñas. Y entonces para que se conserve el color. Pero también puedo hacer otra cosa. Voy a darle comando Z y comando Alt Z si quiero que me vuelva a que me lleve más atrás de mis cambios, ¿no? Comando Alt Z. En este caso yo lo que puedo hacer es invertir este color blanco. Le doy doble clic y le doy aquí invertir. ¿Listo? Y entonces ahora por el contrario, si yo utilizo el color negro no va a pasar nada.
Pero si yo utilizo el color blanco, pero ahora yo tengo que darle clic sobre aquel objeto que yo quiero que adquiera los colores justamente de esta nueva capa de tono saturación. Y yo lo hago sobre la flor. Entonces lo que he hecho es un cambio a la inversa, ¿no? Entonces he invertido mi máscara y en este caso tiene que ser ahora de color blanco para que yo elija las partes en las que yo quiero que se manifieste ese color morado. Esto va a ser de acuerdo a lo que ustedes gusten, ¿eh? O sea, no hay una regla. A veces solamente es un espacio el que quieres pintar de ese color, entonces te conviene que sea invertirlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo nada más quisiera cambiar un pétalo, pues me conviene hacerlo a la inversa, así solamente tengo que pasar esto en algún pétalo de mi de mi imagen, ¿no? Me conviene que hacerlo así a la inversa. En este caso yo no lo quiero hacer, nada más era como para mostrarles esto. Sirve mucho, por ejemplo, si queremos cambiar los labios de nuestra modelo, si estamos haciendo una fotografía de modelo, el color de los ojos, por ejemplo, también. Bueno, eso es en cuanto a tono saturación. También tenemos equilibrio de color. Aquí podemos ir modificando también las tonalidades si queremos más rojo, si queremos más magenta, si queremos más amarillo, ¿no? Pero este no lo quiero, así que voy a enviarlo al basurero. Y bueno, yo creo que eso es toda la modificación que requiere en cuanto a color e iluminación. Otro detalle es justamente que mi imagen no está muy bien centrada, así que me voy a ir a mi herramienta de recorte con Shift para que siga guardando la misma proporción. Voy a modificar esto y ahora sí, ya está centrado. Está lista mi fotografía. Bueno, esta fue muy sencilla porque mi fondo ya estaba bastante arreglado, pero ahora vamos a trabajar sobre algo un poquito más complicado. Voy a elegir una de mis fotografías con fondo de color. Esta es la que me gusta más, así que voy a moverla a Photoshop. Comando S, recuerden, es para estar guardando continuamente, entonces mi imagen anterior, comando S, ok, para estar guardando cada 5 minutos antes de que se les borre, se les cierre o pase lo que sea. Y bueno, voy a trabajar sobre esto. Primero voy a trabajar en el fondo que tengo aquí porque veo muchas arrugas. Lo podemos hacer de distintas maneras. Tenemos algunas de las herramientas que nos pueden servir muchísimo. Aquí vamos a empezar con la herramienta de pincel corrector. Nosotros tomamos alguna parte que queramos con Alt y la seleccionamos, una parte que no esté arrugada, por ejemplo. No tenemos que seleccionar nada, solamente movemos el cursor hacia donde queremos llevar ese extracto que hemos tomado con Alt. Y lo que hace es ir convirtiendo los espacios justamente en el tono que hemos tomado. Si se dan cuenta, el cursor, la crucecita nos aparece en el mismo lugar, es decir, que está copiando el mismo extracto, ¿no? Entonces, aquí sigo tomando el mismo espacio. Bueno, aquí. Otra herramienta que nos puede servir para hacer lo mismo es la herramienta parche. La herramienta parche, tomamos una parte en donde creamos que todo está más uniforme. Tenemos que ver que aquí diga destino y lo que va a hacer es copiarnos ese lugar a otro. Vean, lo ha copiado, entonces vamos a hacerlo aquí también, moverlo
las veces que sean necesarias, donde queramos copiarlo. De esta manera vamos quitando las arrugas con muchísima paciencia. Comando D es para deseleccionar cuando no tengan una buena selección. Copiando poco a poco. Aquí vamos a hacerlo con quizá otra herramienta, la herramienta tampón. También nos es bastante útil. Alt, lo mismo, seleccionamos lo que queremos copiar. Aquí también podemos cambiar la opacidad, podemos hacerlo un poquito más bajito. Menos dureza. Y podemos cambiar esta parte que nos incomoda un poquito. Y así cada una de las arrugas. El parche a mí me parece demasiado útil. Lo más útil que podemos tener. Y bueno, así tenemos que ir alrededor de toda nuestra imagen. Aquí, por ejemplo, tengo un espacio que no me gusta tanto y que podemos ir copiando de arriba y modificando poco a poco hasta concluir. Pero ahora tenemos estos espacios que son bastante grandes y que podemos hacerlo de una manera mucho más sencilla. Vamos a tomar la herramienta lazo y a seleccionar todo el espacio de esta manera, y me voy a ir a edición, a rellenar según el contenido. Y ok, vamos a ver qué es lo que pasa. Comando D, listo, se ha copiado una parte y es mucho más sencillo. De este lado también lo voy a hacer con mi herramienta lazo. Asegúrense de cerrar bien. Edición, rellenar según el contenido, ok. Y listo, hemos rellenado esa parte. Ahora vamos a comenzar con las iluminaciones. Siento que hay espacios donde tengo demasiada luz y espacios donde tengo demasiada sombra. En este caso vamos a agregar nuestra carpetita. La carpeta va a decir iluminaciones. Y en iluminaciones vamos a agregar una nueva capa de curva. Primero voy a hacer una más oscura. Me parece bien esta. Voy a hacer una capa nuevamente un poquito más clara. Esta me va a ayudar un poquito a quitar, bueno, a quitar las sombras. Sin embargo, creo que puedo ocupar la que anteriormente he hecho, así que esta la puedo borrar. Y en esta lo único que voy a hacer es borrar las sombras para que nos quede como en el original las sombras. Así que voy a
con el color negro voy a tomar mi pincel y así voy viendo cómo voy quitando la sombra. Sin embargo, está demasiado intenso y yo no quiero tanto, así que voy a bajar la opacidad, voy a bajar el flujo, la dureza voy a hacer un poquito más grande y voy a empezar a pasarlo sobre mis sombras de modo que se vayan borrando poco a poco. No quiero tantas sombras. De este lado también. Aquí también tengo muchas sombras y no las quiero, pero creo que de esa manera está bien. Con mi herramienta tampón puedo copiar esta parte. No me ha hecho nada porque estoy en la capa de curvas, pero tengo que ir al fondo. Voy a hacerlo un poquito más grande, un poquito menos de dureza, un poco más de opacidad. Selecciono Alt y doy clic hasta borrar esas partes que no me gustan o que están manchadas. Aquí lo voy a poner absolutamente en 100 y en dureza quiero un poquito más de dureza. Alt y empiezo a copiar y a quitar los elementos que no me gustan, que están de más, que está sucio, que hace que nuestra imagen se vea sucia. Esto también sirve para quitar, por ejemplo, imperfecciones en el rostro. Y bueno, lo último que nos faltaría para este trabajo es, por ejemplo, que en esta parte aún se ven un poquito las manchitas. Podemos utilizar nuestra herramienta de desenfoque. Puede ser bastante útil. Y vamos a pasarla por todo nuestro fondo. Eso va a ayudar a disimular las manchas y que se empiece a desenfocar el fondo. Pareciera que no está haciendo nada, pero sí lo está haciendo. Por ejemplo, si yo paso esto sobre mi imagen, vean cómo difumina esta imagen que está nítida. Entonces sí lo está haciendo y de hecho borra un poquito la textura que tenemos de la tela. Por eso quizá lo ideal sería que fuera papel, que trabajáramos con el fondo con el papel, porque la tela a veces tiene un poquito de textura que no deseamos. Entonces aquí se trata de difuminar a través de esta herramienta de desenfoque. Aquí también podríamos trabajar la corrección de color, pero en este caso no lo voy a hacer. Y así vamos trabajando un poquito más el fondo. Si ven algunas otras arrugas, algunas otras cuestiones, también las pueden ir difuminando. Ya cuando terminen, esta no la he guardado, archivo, guardar como, recuerden siempre, fotografía 2, podríamos guardarla, por ejemplo. Fotografía 2 y guardar como Photoshop. Y listo. Esto es en cuanto a la edición de los bodegones. Esto es lo que tienen que hacer
con alguna de sus fotografías, ya que tengan un fondo blanco, que es lo más preferible. Si se dan cuenta, es mucho más fácil la edición que en este caso, ¿no? Pero también con esto lo pueden hacer. Y bueno, hasta ahí hemos llegado con el primer tutorial de edición.